Gracias. Es que no estábamos saliendo al aire. Entonces, les decía que estas exhortaciones es a los hebreos. ¿Por qué? Porque apenas estaban plantando las iglesias. Y los hebreos tenían una enseñanza, traían la enseñanza de Dios, mas no conocían del Evangelio. Entonces, esto era enseñarle a los hebreos, cambiarles la mentalidad, que muchas veces es muy difícil en la gente, sobre todo cuando tienen algo muy arraigado. Y en esto muchas veces hablamos de la fe o de religiones. Los hebreos eran aparentemente muy celosos de sus leyes. Entonces, por eso el autor de Hebreos se siente preocupado porque a pesar de las exhortaciones que les va haciendo, él presiente que no lo están escuchando. Presiente que los hebreos o los judíos no están captando lo que él les está diciendo. Mi hermano Arturo, ¿me puedes de Hebreos 5 del 11 al 14? Sobre ese tema tenemos mucho que decirles, aunque es difícil de explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Gracias, hermano. Nuevamente, esta es una exhortación a los hebreos. Hebreos 5:11 nos dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Yo cuando leí esto, muchas veces nos viene a la mente que esta es una palabra muy usada por los padres y sobre todo por las mamás hacia los hijos, hacia sus jóvenes. Cuando a veces a un joven se le da un consejo, que dice, te entra por un lado y se te sale por el otro, ¿verdad? Que no se les quede el consejo ni la advertencia. A los niños igualmente les pasa, a los niños pequeños, sobre todo los niños ya posiblemente de primaria. Y aquí nuevamente el autor de Hebreos trata de introducir el tema del sacerdocio de Jesús. Y se detiene porque presiente que los creyentes israelitas no están preparados espiritualmente para recibir esta enseñanza. Era lo que les estaba comentando. Los hebreos se habían vuelto tardos para oír la palabra de Dios, tardos para oír las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo nos volvemos tardos para oír? Estaba dando el ejemplo de un joven y también tenemos el ejemplo que cuando tenemos alrededor de 5 o 6 años, sabemos que cuando mamá nos llama a comer o a estudiar, se debe de dejar lo que se está haciendo y sentarse a comer y a estudiar. Sin embargo, el niño Alejandro, pura coincidencia, no responde al llamado porque está muy entretenido en el juego, con los amigos o en su tablet. Y a esto le pone oídos sordos. Este niño se vuelve tardo para oír porque no quiere obedecer a su mamá. Esto es lo que nos pasa realmente cuando somos jóvenes. El adolescente igualmente es tardo para oír porque a pesar de ahí que se les hace advertencias, no entienden. Hemos visto a jóvenes que agarran y en lugar de ir a la escuela están en la calle.
Hemos visto jóvenes y últimamente se pelean mucho. Y a pesar de las advertencias hasta de los maestros que no hagan eso, no les importa. Ellos siguen en lo suyo. Pero nosotros también hacemos lo mismo, la misma cosa con Dios. Sabemos que Dios nos llama. Y nos llama a la pureza, pero ¿qué creen? Nos gusta deleitarnos con pensamientos impuros. El Señor también nos llama a la honradez, pero muchos a corto plazo hacemos dinero por engaño. A veces dinero mal habido. Y creo que es una de las cosas que yo he aprendido, porque esto lo veo en la mayoría a veces de la familia, entre los amigos, que cuando llegamos a un trabajo nuevo, luego pensamos en cómo sustraer cosas, cómo hacerse de ganancias independientes, ¿no? Ya sea sustrayendo material, ya sea alterando notas, en fin, hay muchas formas de hacerse dinero independiente. Pero el Señor nos enseña a ya no hacerlo lo que los hacíamos. Otras cosas nos llama a ser agradecidos, pero ¿qué creen? Se nos olvida darle la honra y las gracias a veces. Se nos olvida muchas veces que hay gente que nos sirve y no le damos las gracias. No somos a veces agradecidos. Y esto nos hace volver tardos para oír. Entonces retrocedemos espiritualmente y como no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mostrado, no podemos asimilar una enseñanza más profunda de su palabra. Y eso era lo que les estaba pasando a los hebreos. No podían pasar al siguiente nivel de esta enseñanza que se les estaba dando. Hebreos 5:12 dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Los hebreos todavía no habían aprendido las verdades más elementales de la doctrina del Señor. Cuando un niño empieza a ir a la escuela, la lectura y la escritura entre las primeras son de las primeras cosas que él aprende. Cuando un niño empieza a ir a la escuela, esto es lo primero que les enseña. Y estas aptitudes vitales lo preparan para avanzar en una información más compleja, como estudios sociales, ciencias e idiomas. Si el niño no aprende a leer y a escribir bien, este va a tener un mal efecto en toda su educación posterior. Y esto es cierto, y no nomás es espiritual, sino también en el mundo, la mayoría de jóvenes, por no poner atención, salen mal de la escuela. Hacen exámenes para entrar, no sé, a veces de los de secundaria a la media superior, y muchos no entran. ¿Por qué? Porque están mal, no aprendieron bien. Se quedaron a medias. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que hay numerosas verdades elementales o principios que tenemos que dominar. Y una vez que hemos captado estos principios o verdades elementales, podemos pasar a una materia más profunda. Sin embargo, si no creemos, si no entendemos totalmente, habrá defectos en nuestra adoración. No podremos tomar decisiones bien fundadas y se nos podrá sacudir fácilmente la fe. Los principios básicos o verdades elementales de la Biblia
no son difíciles de entender. Tampoco son trivialidades ni asuntos de interés puramente intelectual. Son verdades vivas, vitales, y los creyentes maduros aprenden a aplicarlas a su vida espiritual. Entonces, hermanos, sabemos que estos principios básicos no son nada difíciles. Creer en Dios no es difícil, es poner fe, es poner confianza en el Señor. Y en el libro de Proverbios, capítulo 4, del 20 al 23, nos dice: Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, hermanos. Debemos de aprender la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado y no quedarnos con el conocimiento mínimo que necesitamos para ser salvos. Y muchos, sí, de veras, cuando recibimos y nos bautizamos, muchas veces no salimos de nuestro confort. Posiblemente sí vengamos, nos congreguemos, pero no pasamos de ahí, nos quedamos estancados. Y sí, le agradecemos a Dios que nos haya salvado, pero nos quedamos estancados. Hebreos 5:3. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Me gustó esta parte porque a quien de pequeño no le gustaba la leche, ¿verdad? Y lo primero que recibe un bebé es la leche materna. Y esto es para una nutrición, incluso como defensa, etcétera, etcétera, para un bebé recién nacido. La leche es para los niños, la leche es buena y nutritiva, y todo niño necesita leche para fortalecer sus huesos y para el desarrollo total de todo su cuerpo. En la medida que vamos creciendo, nuestras necesidades cambian. Un bebé, un niño, un adolescente o un anciano. Cada uno de ellos tiene distintas necesidades. No podemos pretender alimentar a un adolescente con comida de bebé o a un adulto con comida de niño. ¿Te imaginas a la humana que darle a un bebé una hamburguesa o unas papas, o a un adolescente darle leche nada más y papillas? Quedaría estancado. Porque si lo hacemos vendrían consecuencias negativas. Las funciones del cuerpo se trastocarían, inclusive las personas que hacen ejercicio, los atletas, necesitan ingerir más calorías que aquel que no hace ejercicio. Sabemos de antemano que los que tenemos una actividad muy fuerte, pues debemos de comer bien, y hasta un refresco no cae mal, ¿no? Lo desechamos. Pero tampoco está bien, nos dicen que tomemos agua. Por eso, hermanos, hay tiempo para la leche y tiempo para la comida sólida. Porque la leche es la palabra de Dios expuesta de forma sencilla, nada complicado. En lo espiritual, cada nuevo creyente necesita leche espiritual, necesita aprender los principios básicos acerca de Cristo. Necesita un maestro que le explique en términos sencillos estos principios bíblicos. Cuando lee la Biblia por sí mismo, habrá muchas que no entiendan porque todo es nuevo para él. Y eso nos pasa a todos. Cuando iniciamos, preguntamos. Estamos como los niños también chiquitos, ¿no? Cuando nos enseñan a leer.
preguntan, preguntan y preguntan. Y es bueno. Es la única forma de aprender. Que muchas veces dicen que es malo ser muy preguntón, pero no es cierto. Dicen que preguntando se llega a Roma, ¿no? Entonces también preguntando podemos llegar a Cristo. Entonces hay que preguntar. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, 1, 2, el apóstol Pablo se dirige a los corintios. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y volviendo con los niños, a un niño de primaria no le puedes enseñar ya matemáticas, porque si no le enseñas a restar o a multiplicar, o por lo menos aprenderse la tabla de multiplicar, ¿cómo va a hacer ecuaciones? ¿Cómo va a hacer cosas ya más difíciles? No va a poder. Entonces tenemos que empezar como debe ser, en orden. Al nuevo creyente en el Señor debemos darle la leche que necesita en su nueva vida espiritual, porque puede caer preso a falsos maestros. Y era lo que les estaba también comentando. Habemos muchos creyentes que parecemos chapulines, ¿sí? Que muchas veces nos dicen una cosa, se les queda la duda y buscan en otro lado. Y no están convencidos y buscan en otro lado. Y a esos también se les llama incrédulos, ¿sí? Porque parecen diputados, van a donde también les conviene o en donde se sienten a gusto. Y a veces eso, pues no se vale. A muchos les gusta, como decía, también nos dice mi hermano Martín, que les hablen bonito, que les van a pasar bonitas cosas. Y no es cierto, la verdad, la realidad es muy diferente. La realidad en este mundo es diferente, no es como luego nos la pintan en algunos lados. Tenemos que procurar con diligencia discipular a cada creyente que llega a Cristo. Si no lo hacemos, estamos dejando la puerta abierta al enemigo. Ahora bien, todo nuevo creyente es inmaduro, es inexperto espiritualmente, necesita orientación y mucho ánimo de los creyentes maduros. Esto es normal, así como es normal que un bebé recién nacido también necesita muchísima atención. Cuando llega un bebé, no la atención se presta sobre él. El papá, la mamá, los abuelos, si tiene hermanos mayores también. Todo el mundo aquí lo quiere cuidar, cargar, cambiar los pañales, darle su leche, en fin, una atención. Así deberíamos de ser nosotros en la iglesia. Echarle un montón, si se puede, bueno. Si se deja, mejor. Sin embargo, el nuevo creyente debe procurar crecer personalmente en su vida espiritual. Tiene que crecer él personalmente. Si él también lo pone de su parte, nunca va a crecer. Porque a muchos nos ha pasado, a lo mejor le animamos, le decimos y nos dice que sí, nos da el avión y realmente no crece, no lee, no ora, no hace nada. Y a lo mejor sí trae muchos ánimos de venir a la iglesia, pero no hace nada. Dejar y oír la voz del Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque el crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser más maduro en la relación con Cristo. Tenemos que dejar la inmadurez para dar paso al crecimiento espiritual a través del conocimiento, de la lectura y la oración. Y estar conscientes de que también el crecimiento a menudo viene a través de pruebas. Y efectivamente, hermanos,
muchos aprendemos por las malas. A veces podemos estar en un confort, todo nos va bien, casa, dinero, viajes, pero ¿qué tal cuando entramos a ese mar agitado, a esa turbulencia, que a veces es difícil de salir? Pero si no conocemos a Dios, mucho más trabajo nos va a costar. Cuando conocemos al Señor, por lo menos tenemos la esperanza y la confianza de que todo eso va a llegar a buen término. Y muchas veces, a través de esas bendiciones de nuestro Dios, salimos también triunfantes, salimos bien. Pero también esto es lo que nos hace madurar. Y a muchos de mis hermanos, yo creo que no nomás a uno, sino a varios, a través de la muerte de un ser querido, te hace madurar. Una enfermedad, como estábamos viendo, una enfermedad terminal, te hace madurar. Un hijo enfermo te hace madurar, hermano. Y allí muchas veces te rompe el corazón y aguas. Por eso las pruebas del Señor son difíciles, pero el que las supera, Dios le vuelve a levantar. Como decía, ¿verdad? Al justo Dios lo va a levantar. Y continuando con este alimento, vamos a Hebreos 5:14. En su segunda carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, 18, nos exhorta. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén, hermanos. Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora sí vamos a entrar a las tortas, a los tacos y a todo eso que nos gusta a veces a los adultos, ¿no? Ahora bien, todo creyente debe meditar y deleitarse en los principios fundamentales de nuestra fe. Debemos de deleitarnos, hermanos. Debemos recordar con frecuencia lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz y agradecerle de corazón. Debemos tener presente que Jesús, el Señor, nos va a juzgar y así mantener una vida santa delante de Él. Recordar que el Señor es nuestro Creador, nuestro Redentor y es nuestro Rey. Todas estas enseñanzas son leche espiritual, son las verdades relevantes, son los principios básicos sobre las cuales está basada nuestra fe y nuestra relación con Dios. Además, todo creyente, por maduro que sea, disfruta de la palabra de Dios y de las exhortaciones de los hermanos que tienen el don de enseñar en el poder del Espíritu Santo. Y mientras crecemos espiritualmente, debemos desarrollar la habilidad de sacar alimento espiritual por nuestra alma directamente de las Escrituras. Yo en la mañana les estaba comentando que muchas veces cuando tú te inicias, que eres nueva criatura aquí en la iglesia, a veces no entiendes. Conforme pasa el tiempo vas entendiendo. A mí en ese momento me recomendaban mucho de leer el Pan Diario, un librito pequeñito. Y cuando me ponía a leerlo con mi mujer me daba un sueño.
Y yo decía, no, es que aquí anda el bravo. Y de veras, hermanas, no era por... pero me daba sueño, hasta me daba una cacheta. Despierta. No le decía a mi mujer porque pega más fuerte, yo creo, ¿no? Pero sí, y me daba ese sueño que de veras... Eso sí, podía ver la televisión, las noticias, eso, con los ojos bien abiertos. Pero cuando me ponía a leer, un bostezo que me quería comer a mi mujer. Y de veras, es difícil. Y eso es una lucha interna, ¿sí? Por eso es importante a veces proseguir con nuestra lectura para poder adquirir y quitarnos eso que nos hace que nos duermamos. Debemos estudiar las doctrinas más profundas que tratan de la obra de Cristo a nuestro favor. Esto es la comida sólida de la que habla el libro de los Hebreos. ¿Qué necesitan los creyentes espiritualmente maduros? Necesitan alimento sólido, hermanos. ¿Y qué es la comida sólida? Es la palabra de Dios expuesta con mayor profundidad y necesaria para aquellos que ya han pasado de la etapa que podemos llamar niños espirituales. Cuando nos alimentamos a través de la predicación con comida sólida, nos vamos capacitando para aplicar la Biblia a nuestra vida misma. También vamos entendiendo lo que Dios nos dice cuando leemos la Biblia. Físicamente necesitamos alimentarnos correctamente y espiritualmente también necesitamos alimentarnos correctamente. Estamos llamados a mantener un crecimiento espiritual continuo. En la medida que crecemos espiritualmente, vamos aprendiendo más de todas las enseñanzas plasmadas y que Dios nos quiere comunicar a través de su palabra. Y todas estas enseñanzas que están es para que aprendas, para que crezcas, para que las compartas y para que ayudes a otros. En la tarde que tuvimos el discipulado, a mí me encanta también el discipulado porque es una parte donde aprendemos. Y eso también nos enseña a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el discipulado estamos hermanos que la mayoría sirven en alguna forma a un ministerio aquí en la iglesia. Y es una forma también de aprender, de oír a los demás hermanos, a veces su opinión, y estar opinando sobre los versículos que muchas veces leemos, qué es lo que entendemos y muchas veces qué es lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y también que muchas veces lo que leemos pasan en las iglesias. No somos como quien dice, no somos invulnerables. Somos vulnerables como muchas iglesias que hay para que haya divisiones, para que haya hermanos que por ser inexpertos los jalan a otros lados, hermanos que muchas veces por ser demasiado maduros, que se sienten muy grandes, se llevan también a muchos hermanos. Entonces, a veces es muy difícil. ¿Qué distingue al creyente espiritualmente maduro? Que puede discernir entre el bien y el mal, hermanos. Y esto tiene varios aspectos. Puede discernir entre la verdad y la mentira cuando se trata de las cosas de Dios. Puede discernir entre el comportamiento correcto y equivocado. Descubre rápidamente doctrinas falsas y no se deja engañar. Esto es lo importante que muchas veces tenemos que adquirir, ese discernimiento para ver lo bueno y lo malo. Estar como que en medio de la balanza, lo bueno y lo malo, lo hago o no lo hago.
porque muchas veces eso es lo que nos detiene a hacer cosas malas. Ese es el Espíritu de Dios que tenemos y no nos permite avanzar a hacer algo indebido. ¿Por qué? Porque muchas veces la carne, la tentación a veces puede superar al Espíritu, pero si nosotros estamos más maduros, vamos a poder soportar. Por eso es el dominio propio, para que podamos soportar ese tipo de tentaciones. Y de veras, el mundo tiene muchísimas tentaciones, en cualquier ramo. Hermanos, todos hemos comido el mismo alimento espiritual y es la voluntad de Dios que crezcamos más para ser más como Jesús el Señor. También tenemos la promesa de que el Señor mismo nos supervisará nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez. Nuevamente el apóstol Pablo, en una acción de gracias en su carta a los Filipenses capítulo 1, 6, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, hay que perfeccionarnos y hay que dejar que el Señor nos perfeccione, así como nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado en todo. Y en todo es todo. En amor, en humildad, en obediencia, en todo lo que da el fruto del Espíritu Santo fue perfeccionado el Señor. Tenemos que llegar a ese punto. Sé que es difícil, dicen que es difícil, mas no imposible, pero hay que tratar. Exhortaciones a mis hermanos. Pedirle al Señor estar atentos para escuchar su palabra y retenerla en nuestra mente y corazón para que no seamos lentos o tardos para oír. Y yo creo que me voy un poquito más allá, ¿no? Porque hay muchos hermanos que no nomás son lentos o tardos, sino también se llegan a dormir y también somos muy pasguatos para accionar, ¿sí? Nosotros, yo lo conozco, ay, no sé, es pasguato, yo creo que es, después de lento, es más lento todavía, ¿no? Obedecer al llamado del Espíritu Santo cuando no hacemos la voluntad de Dios. Aprender los principios básicos de la palabra, la cual nos llevará al siguiente nivel de crecimiento. El alimentarse solo de leche no permitirá tu desarrollo espiritual y solo te llevará a la inmadurez. Tú tienes la decisión de crecer en tu vida espiritual al pasar de leche al alimento sólido. Tenemos que pasar de niños de leche a creyentes maduros a través de la palabra de Dios. Permitir que el Señor te perfeccione y te haga crecer en su voluntad y en su espíritu. Amén, hermanos. Y pues es todo. Y vamos a despedirnos con una oración. Dios Padre bendito, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa y que llega a nuestra mente y sobre todo también a nuestro corazón. Permítanos, Señor, abrir nuestros oídos y no nada más escuchar tu palabra, sino también hacerla. Que pasemos de ser niños de leche a adultos, con un alimento sólido, profundo. Porque esto es la única forma que nos va a permitir para ver lo bueno y lo malo. Para saber quién es justo y quién es injusto.
Y a través de tu palabra, Señor, es la única forma de fortalecernos. Ayúdanos a no dejar tu Biblia, Señor, tu palabra, en algún lado de la mesa, Señor. Danos ánimo y danos el entendimiento para que poco a poco se vayan rompiendo esas barreras, Señor, hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesús, el conocimiento, e igualmente para poder ser siervos fieles, para que todo lo que para que todo lo que hagamos lo hagamos con alegría, con ánimo, con conocimiento. Gracias, Padre, por permitirme traer la palabra a mis hermanos, porque independientemente también a mí me enseñas mucho, Señor. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Lo que respiro, con la mañana. Lo que respiro, esa va. Esta es la presentación de la otra. Esa. Y hermanos, yo en la mañana les comentaba que ¿qué sucedería si una mañana nosotros nos despertamos y al lado de nosotros hay un regalo muy grande, hermoso, con un moño muy bonito y envuelto de una manera muy bella al despertar? Yo creo que antes de limpiarnos las chinguiñas, de ir al baño, de dar los buenos días a la familia, lo primero que haríamos es abrir ese regalo. Y creo que eso sucede diario, que Dios nos despierta y nos levanta. Dios, al levantarnos, nos hace ese regalo, el regalo de darnos la vida, y más aún, y más perfecto, el regalo de darnos la vida en Cristo, el regalo de respirar esa paz, ese gozo, esa gracia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a levantarnos para alabar a Dios con este canto.
antes de que nosotros tuviéramos nuestra Biblia, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, antes de la existencia de los apóstoles, el pueblo de Dios se enteraba del mensaje de Jehová por medio de los profetas, y Dios tenía unas formas muy, digámosle, incomprensibles, extrañas hasta cierto punto de representar el mensaje. Tenemos, por ejemplo, a profetas que casi salen desnudos para representar, por ejemplo, que así iba a quedar el pueblo devastado, desnudo por su idolatría, sin nada. También a algunos otros les tocó amarrarse grilletes, salir encadenados. A algunos otros, como Oseas, incluso Dios le pidió casarse con una prostituta, que eso representa la unión que Dios, siendo santo, tiene con su pueblo, siendo impuro, siendo infiel, siendo pecador, y ese amor que Dios nos tiene, que se casa con nosotros, y que incluso somos como iglesia la novia de Jesucristo, y Jesucristo tanto amor nos tiene que se quiere casar con nosotros a pesar de que nosotros hemos sido infieles, ¿no? Y así nos compara en esa escena. Y hay otro profeta también que dice, Ezequiel 3, del 1 al 3, dice, y me dijo Dios, hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él me hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Versículo, no se necesita saber mucho contexto para saber que se refiere obviamente a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros cada vez que consumimos la palabra de Dios, que la leemos, nos debe de ser como miel a nuestro paladar. Por eso vamos a cantarle, lumbrera es a tus pies tu palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Cuando inceso a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca acerca, que tus pensamientos de mí no regresan, la certidumbre siento tu presencia.
así como el catolicismo tiene por autoridad varias cosas, la Biblia, la tradición, el magisterio y el catecismo. Aquí en la iglesia cristiana solamente tenemos a la Biblia por autoridad, pero también tenemos igualmente algo parecido al catecismo que se le llama confesiones de fe. Y esas confesiones de fe dicen que el principal objetivo de la vida del ser humano es vivir para servir a Dios, adorarle y disfrutar de Él. Y eso me gusta mucho, porque a veces, y es correcto, y es sano y agradable, estamos hechos para servir a Dios, pero también dice que estamos hechos para disfrutar de Dios. Dios nos creó para disfrutarle a Él. Y Dios igual, al vernos como sus hijos, también nos disfruta. Y eso, cada vez que nosotros nos gozamos, nos disfrutamos de Él, eso es una forma de dar gloria a Dios y gloria a Jesucristo.
Nos podemos sentar, hermano. Muchas gracias a mis hermanos de alabanza. Avisos, vamos a ver otra vez los avisos. Martes, todos los martes es reunión, nos vemos en una casa y oramos en ese hogar. La temática, para los que son un poco, para los que nos visitan, la temática es ir a la casa de uno de los hermanos y orar por las necesidades de la iglesia, posteriormente por las necesidades de cada una de las familias. Y este martes 26 de febrero se hará en la casa de la hermana Yolanda, que vino en el turno de la mañana, pero cualquier informe también lo pueden checar con la hermana Laura. El 5 de marzo, oración en la casa del hermano Arturo y la hermana Leti, que están aquí presentes. El 12 de marzo, oración en la casa del hermano Ricardo y Sandra. El 19 de marzo, Andrés y Carla. Reuniones de mujeres todos los miércoles a las 9 de la mañana. Club de niños los viernes a las 6 de la tarde. El sábado 23 de febrero tenemos reuniones de varones. El 2 de marzo, reunión de matrimonios. Y los sábados tenemos reunión de jóvenes, todos los sábados a las 4 de la tarde aquí. Vamos a hacer una oración para dar por concluido el servicio. Amado Señor, te damos las gracias, papá, porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor, y somos unos pecadores. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos inundas con tu misericordia y nos llenas de tu gracia. Gracias, Señor, porque esa misericordia que tú tienes para con nosotros se renueva todos los días y todas las mañanas. Gracias por ser tan lento para la ira y grande en misericordia, en piedad y en amor para con nosotros, Señor. Por favor, bendice a mis hermanos para que vayan de regreso a casa con bien, Señor. Bendíceles en sus actividades, Señor, semanales, en su trabajo, Señor, en su escuela, en tu servicio, Señor. A ti, ayúdanos, Señor, a no ser cristianos únicamente de los domingos, Señor, sino a ser cristianos y a tener esas convicciones entre semanas, Señor, todos los días, todo el tiempo. Gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos totalmente. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermano. Ceci, aquí no sé cómo parar la camarita. Ah.